En esta presentación vamos a tratar la exploración del aparato locomotor en equinos. El punto de partida para la exploración del aparato locomotor es la construcción de la reseña del animal y dentro de esta el uso es un punto de extrema importancia dado que va a estar directamente relacionado con la raza, ya que cada raza, de acuerdo a la aptitud que la caracterice, va a estar abocada preferentemente a una determinada disciplina deportiva o trabajo rural en particular, la edad, porque van a existir disciplinas deportivas que prioricen la precocidad, el manejo y las condiciones de su estabulación. Porque hay algunas disciplinas en donde esta condición de estabulación es estricta y en otras es parcial. Cada disciplina va a implicar el desarrollo de una gimnasia estricta que, basado en la resistencia, velocidad o potencia, en la mayoría de los casos va a predisponer al desarrollo de afecciones propias a cada exigencia física. En el caso del turf, hablamos de un caballo de raza sangre pura de carrera, en un promedio de edad en actividad de 3 a 6 años, hay carreras de animales de 2 años, cuyo entrenamiento se va a fundamentar en alcanzar un adecuado potencial físico que le permita recorrer una distancia determinada a gran velocidad en el menor tiempo posible. Entonces estamos hablando que un SPC tiene que realizar en competencia un esfuerzo maximal continuo de corta duración. Y la acumulación de fatiga o carga cíclica de trabajo va a llevar en muchos casos a la aparición de lesiones osteoarticulares de estos tejidos jóvenes. En el caso del polo se emplean yeguas de raza polo argentino o mestizas, con características conformacionales afines a la raza polera, y la edad de competición promedia entre los 5 y 12 años. Estos animales en competición van a desarrollar distintos esfuerzos no continuos de corta duración, es decir, que estamos hablando de ejercicios de reacciones. En general, estos animales en competencia realizan cambios bruscos de dirección en pista a gran velocidad, con mucho roce y frenadas bruscas, lo que va a dar lugar a fracturas de piso pélvico por caídas o de la región falangiana. En el caso del salto, son animales de raza silla, adultos, que realizan ejercicios diversos orientados a alcanzar un adecuado nivel físico y técnico que les permita completar distintos recorridos con obstáculos de manera exitosa. El salto va a implicar un ejercicio intenso de corta duración, bajo en velocidad, y en el caso del dressage, también se va a emplear una raza silla, también son animales de edad adulta, que en situación de competencia tienen que realizar movimientos obligatorios o libres, como en las pruebas de freestyle, dentro de un rectángulo. Y estos movimientos deben realizarlos con máxima precisión por parte del binomio actuante. Y en este deporte, el entrenamiento y la disciplina son fundamentales. En el caso del endurance, son animales de edad adulta, en general de raza árabe, anglo-árabe o criolla, que realizan en competición un esfuerzo aeróbico de mediana a larga duración. Es un esfuerzo aeróbico de resistencia, en donde en un raído o carrera de mediana duración, en general estamos hablando de una distancia de recorrer que corresponde entre los 40, 60, 80 kilómetros, mientras que las carreras de larga duración se componen en general o de 120 a 160 kilómetros. En general, estos ejercicios realizados de forma intensa son esporádicos dentro de la carrera y es común detectar en estos caballos episodios de rabdomiólisis o síndrome de caballo exhausto. La anamnesis tiene que permitirnos esclarecer si estamos frente a factores predisponentes o determinantes para la aparición de determinada enfermedad y si esta enfermedad ya está instaurada, debemos orientarnos respecto a las características y su posible causa. En los animales de deporte es importante esclarecer el tipo y grado de entrenamiento que reciben, entendiendo a que el atleta es un animal que es más propenso al padecimiento de lesiones de sus miembros,
a consecuencia de la dinámica del movimiento, cuando la condición de entrenamiento, el tipo de pista empleada o el grado de exigencia o cantidad de ejercicio realizado no son los adecuados. Por otro lado, si el animal ya presenta una manifestación morbosa, tenemos que esclarecer su aparición, si esta fue súbita, de origen agudo, que nos hable de un origen traumático, o su aparición fue progresiva, que nos esté indicando un proceso crónico degenerativo. Las características de la afección, es decir, que esta afección de uno o más miembros está acompañada de una dificultad de la marcha o no, y cuánto hace que está instaurada. Por otro lado, hay que esclarecer la presencia de antecedentes traumáticos que pudieron ser el origen a esa afección, y entonces debemos indagar sobre el último raje, debemos indagar si ese animal fue objeto de la participación de un evento deportivo previo al inicio de los signos, si ese animal dio servicio como reproductor previo al inicio de los signos. Y por otro lado, debemos esclarecer la relación con el ejercicio y el tipo de pista empleado, porque esas pistas tienen la pista ideal es una pista que tenga una capacidad de amortiguación, y muchas veces esta capacidad de amortiguación se ve impedida por el factor climático, y a consecuencia de esto, esos animales que entrenan fuerte sobre pistas muy húmedas o pistas pesadas pueden dar lugar a los días consecutivos a ese ejercicio una manifestación morbosa que nos esté indicando del desarrollo incipiente de una lesión. Hay una serie de signos básicos que determinan la exploración en particular del aparato locomotor. Por un lado, la observación durante el examen objetivo general de una marcha anormal, la presencia de una deformación aparente en alguna región del miembro, la presencia de una solución de continuidad o combinación de las anteriores. La baja performance o el bajo rendimiento deportivo es un indicador inespecífico de una afección del aparato locomotor que va a implicar el estudio de todos los aparatos y sistemas que participan en el ejercicio. Y frente a la evidencia clínica de la aparición de esos signos básicos en ese animal, nos va a llevar a realizar sobre ese animal el análisis del equilibrio estático. Y cuando evaluamos el equilibrio estático, lo que estamos evaluando es la conformación, expresada como la longitud de ejes óseos y su angulación, el aplomo del animal, que es nada más ni menos que la dirección del eje de los miembros, y la actitud postural. Cuando analizamos los aplomos del animal, estamos analizando la dirección del eje de los miembros en relación a dos puntos, un punto superior o centro de suspensión y un punto inferior o centro de apoyo. Lo importante del examen de aplomo es determinar que la dirección del miembro debe ser la adecuada para cumplir de manera eficiente su función mecánica. Es por esto que una vez que realicemos el análisis de aplomo durante el análisis del equilibrio estático del animal, este aplomo deberá valorarse a la marcha. ¿Cuáles son los principios básicos para evaluar los aplomos de un animal? Por un lado, tenemos que colocar el animal en una estación forzada. Esto es que los miembros homólogos o contralaterales no tienen que estar adelantados o retrasados con respecto a su homólogo, y los cuatro miembros en el plano duro deben formar un rectángulo sin mostrar ninguna desviación, ni anteroposterior ni medio lateral, de ninguno de ellos, para así no dar lugar a una lectura errónea. Por otro lado, necesitamos buena iluminación, un piso firme y nivelado, y efectuar la observación desde el frente, perfil y desde el posterior del animal. Obviamente, esto debe realizarse a una posición
relativamente distante del animal, unos 3 metros del animal, elevando ligeramente la cabeza del mismo. En esta imagen vemos un caballo posicionado en una estación, adquiriendo una estación forzada, en la cual los miembros están colocados a la misma línea, esos miembros anteriores, y en la misma línea los miembros posteriores, formando un rectángulo en el piso y elevando ligeramente la cabeza del animal. Es importante observar que el piso debe ser lo más nivelado posible y trabajar siempre con buena iluminación. Como decíamos, la evaluación de los aplomos se realiza en estación forzada. En este caso vemos una estación libre, vemos que los miembros contralaterales no están ubicados en la misma línea. Esto hace que la lectura del aplomo sea errónea, pero la estación libre sí nos va a servir para dejarlo al animal posicionarse en estación libremente y poder evidenciar alguna alteración con respecto a la actitud postural que adopte ese animal. Pero para el caso de aplomo no va a ser de utilidad. Cuando empleamos la vista de frente, lo que estamos observando es el aplomo de los miembros torácicos, entonces trazamos una línea que parta del centro de la articulación escapulohumeral y que caiga al suelo, de manera que forme con el suelo un ángulo de 90 grados. Una vez que trazamos esta línea, nos ponemos a observar cuál es el comportamiento del miembro con respecto a la línea que hemos trazado de manera imaginaria. El aplomo se visualiza a través o se inspecciona a través de una visualización directa. Cuando trazamos esta línea y el aplomo del miembro es el ideal, la línea va a terminar dividiendo al miembro en dos partes iguales. Y esta vista frontal de los miembros torácicos nos va a ser útil para determinar cualquier desviación medio-lateral que experimente el miembro o una región del mismo. Para el siguiente caso, el examen del aplomo del miembro torácico también lo vamos a realizar a partir de una vista lateral, donde vamos a trazar una línea imaginaria que va a partir del centro de la tuberosidad de la espina de la escápula y va a caer al suelo. Y esa línea va a dividir al miembro en dos partes iguales para caer por detrás de talón. Esta visión del aplomo la realizamos con el objeto de evidenciar una desviación antero-posterior de todo el miembro o de alguna región del mismo. Para el caso del miembro pelviano, nos vamos a situar desde una vista desde el posterior del animal y vamos a trazar una línea imaginaria que también va a partir de un centro de suspensión, en este caso el centro de la tuberosidad isquiática, y va a caer al suelo. En un aplomo ideal, esta línea va a dividir al miembro pelviano en dos partes iguales. Y esta visión nos va a permitir detectar cualquier desviación lateromedial del miembro o de alguna región del mismo. El examen de los miembros pelvianos se culmina también con su vista desde lateral y también vamos a trazar una línea que va a partir de tuberosidad isquiática a el suelo y vamos a ver que esa línea va a caer contactando la cara plantar de tarso, metatarso y nudo y va a caer unos 7 a 10 centímetros por detrás de los talones. Esta vista nos permite detectar desviaciones anteroposteriores de todo el miembro o de alguna región del mismo. Las desviaciones anteroposteriores pueden involucrar todo el miembro o una región del mismo. En este caso estamos observando una yegua alazana que es plantada de adelante y plantada de atrás.
Otro ejemplo de desviación anteroposterior que involucre todo el miembro es la condición de remetido. En las imágenes vemos una yegua tordilla que es remetida de adelante y a continuación vemos una imagen de una yegua alazana que es remetida de atrás. En este caso vemos desviaciones anteroposteriores, pero no de todo el miembro torácico, sino que de una región. Estamos viendo una desviación anteroposterior de la región del carpo. Entonces nos podemos encontrar con un carpo desviado hacia atrás, entonces estamos hablando de un trascorvo, o de un carpo desviado en sentido anterior con respecto al eje del miembro. Entonces estamos hablando de un corvo. En general hay diversas desviaciones lateromediales que suelen coexistir. En este caso vamos a ver dos ejemplos. En el primer caso vemos un caballo bayo en donde vemos que hay una dirección del eje de ambos miembros posteriores hacia medial, lo que nos está indicando un caso de un caballo cerrado de atrás. Los caballos que tienden a ser cerrados de atrás en general son cerrados de garrón y en ese tipo de aplomos convive una desviación regional del pie, que en el caso del cerrado atrás y cerrado garrón es la presencia del animal izquierdo o fíjense que se observa una clara desviación de pinza hacia el lado externo. Por otro lado, vamos a ver en contraposición que en los caballos los caballos abiertos de atrás, como el caso del ejemplo que sigue, el ejemplo del zaino, vemos un miembro posterior derecho que presenta abierto y hueco de garrón. Vamos a ver que va a convivir este aplomo con un animal estevado, una desviación del pie hacia medial, y estas son las combinaciones con las que frecuentemente nos vamos a encontrar en las desviaciones mediolaterales. Muchas veces el examen del aplomo involucra un potrillo, y en este caso no podemos juzgarlo al igual que un adulto porque, dado su crecimiento, el potrillo va a constituir un modelo dinámico en continua evolución. Vamos a ver un animal largo de miembros, donde inicialmente el ancho de sus encuentros es reducido y con una postura de base ancha. Muchas veces es frecuente la rotación externa de los miembros cuando la distancia entre los codos es estrecha. Entonces, en estos casos, en los potrillos, vemos que la observación se hace sin forzar la estación. Si estos potrillos se encuentran al pie de la madre, siempre explorarlos al pie de la madre. Y lo que tenemos que determinar son dos cosas. Por un lado, la presencia de una deformación angular en sus miembros, o como veremos más adelante, si presenta laxitud o retracción flexora. La presencia de alguna de estas condiciones mencionadas va a dar lugar a cambios mecánicos en la estación y la marcha, por lo que deberán corregirse en forma temprana. Cuando evidenciamos la presencia de una deformación o una desviación angular en un potrillo, en general estamos hablando de desviaciones lateromediales y de una región específica del miembro. En un 80% estas desviaciones se van a dar más a nivel del carpo que, por ejemplo, a nivel de los nudos. Para el primer caso lo que vemos es un valgo carpiano, es decir, que hay una desviación del carpo hacia afuera, mientras que en el segundo caso vemos un varo carpiano, una desviación del carpo hacia adentro. Y esto en general ocurre porque hay un crecimiento desproporcionado a nivel de las fisis o líneas de crecimiento que da lugar a que uno de los dos lados crece más que el otro y hace que se desvíe entonces la extremidad y por lo tanto hay que actuar de forma precoz y rápida para corregir esta situación.
Dentro del examen del equilibrio estático del animal también debemos evaluar la actitud postural. Y para esto vamos a permitir que el animal adopte una estación libre, que adopte una estación que le resulte cómoda. Y lo que vamos a hacer a continuación es evaluar la distribución de la carga o del peso corporal sobre los miembros del animal. La localización de la carga sobre los miembros va a estar relacionada en primer lugar y en un animal sin dolor va a estar en primer lugar relacionada con la localización del centro de gravedad que está próximo al centro del corazón y por lo tanto, a consecuencia de esa proximidad que tienen los miembros torácicos con respecto al centro de gravedad, son los cuales van a soportar un mayor porcentaje de carga o de peso corporal del orden de un 57% para miembros torácicos y esta carga de peso corporal se va a concentrar aproximadamente sobre la región del hombro. Los miembros pelvianos se encuentran más alejados del centro de gravedad y es por ello que solo van a cargar un 43% del peso corporal o de carga y esta carga se va a centrar aproximadamente alrededor de la articulación de la cadera. Entonces, si entendemos que tenemos un caballo en estación libre y perfectamente apoyado sus 4 miembros en el suelo, vamos a decir que cada miembro torácico debería estar soportando 23,5% del peso y cada miembro pelviano un 21,5% del peso. El tema surge cuando esta distribución del peso ya no es equitativa porque el animal está ubicando uno de sus miembros por delante o en situación abducida para no soportar el peso que le corresponde a cada miembro durante la estación. Entonces podemos estar encontrándonos frente a una postura antiálgica y frente a esa postura antiálgica debemos determinar si estamos viendo una postura antiálgica que obedece a un patrón locomotriz, es decir, que a un patrón postural el animal continuamente está adoptando esa posición para liberar uno o más de sus miembros del peso que recae sobre ellos por causas mecánicas o dolorosas, o bien estamos frente a una actitud postural variable a consecuencia de un déficit neurológico o propioceptivo. Entonces, como decíamos anteriormente, cuando evaluamos actitud postural, evaluamos si el animal, de manera reiterada, coloca su miembro en situación de abducción o si se adelanta con respecto a su homólogo o bien el miembro apoya, liberando de peso pinza o zona de talones, que nos esté indicando una restricción del soporte de la carga sobre alguna región de ese miembro. En este caso observamos un caballo con infosura bipodal de sus miembros torácicos y la infosura o laminitis es una interrupción del suministro de sangre hacia la dermis vascular o corion laminar que rodea la tercer falange y como resultado se presenta una interrupción dolorosa de la unión entre el corion laminar, es decir, la lámina sensible, y la tapa del casco, es decir, la lámina insensible. Y es por esto que durante la estación el animal tiende a adelantar los miembros torácicos y a desplazar el peso hacia atrás sobre la zona de talón para disminuir el dolor en la región anterior de la tercer falange y sobre sus miembros pelvianos, dando una imagen de un animal apoyado hacia atrás. En este caso vemos una situación distinta, vemos una yegua que mantiene a la estación un miembro posterior derecho apoyado en pinza y en flexión, y vemos que también realiza la colocación de un miembro torácico izquierdo en situación adelantada y abducida. Entonces esta estación nos está indicando la existencia de dolor en un bípedo diagonal, los miembros en ciertos aires de la marcha, como el caso en el trote diagonal o galope a mano derecha, estos miembros realizan el apoyo y elevación en forma coordinada y en muchas oportunidades una patología que se inicia en un miembro pelviano que no quiere recargar peso a la dinámica de la marcha, hace que ese peso que debe recibir durante el apoyo lo cargue sobre su bípedo contralateral y por lo tanto y a consecuencia
se desarrolla a lo largo del tiempo y de manera secundaria una patología con asiento en el miembro torácico que corresponde a ese bípedo diagonal. Por otro lado, en otro tipo de patrón postural vemos un animal que mantiene en situación adelantada y en semiflexión la región del carpo del miembro anterior derecho, con el objeto de redistribuir y aliviar la carga de peso que recae en esa región. Y vemos un miembro anterior izquierdo con un nudo descendido, cargado o edematizado, con una mayor sobrecarga de tensión en la región palmar del metacarpo, especialmente en la zona del ligamento suspensor, el cual empieza a sufrir signos de desmosis, que termina llevando a lesión secundaria del miembro contralateral homólogo. En el caso del caballo que escribe o puntea, representa la adopción de una estática viciosa en donde se restringe el apoyo en la zona de talón. El animal apoya en pinza porque presenta una zona dolorosa en el área de talones y por lo tanto sustrae permanentemente el peso sobre esta área dolorosa. Y siguiendo con más ejemplos, podemos ver en este caso otra vez un bípedo diagonal en situación de abducción y con miembro adelantado. También vemos un miembro torácico adelantado, también vemos un miembro posterior apoyado, adelantado, abducido y apoyado en pinza. Nuevamente lo mismo, una lesión en miembro posterior que con el correr del tiempo termina repercutiendo y lesionando una estructura del miembro torácico, en este caso el aparato podotroclear, un aparato podotroclear que empieza a sufrir mucho más compresión y los efectos de la compresión a consecuencia de esa sobrecarga de que en el momento del apoyo de ese bípedo diagonal ese miembro posterior está resistiendo del apoyo del peso que le corresponde y sobrecarga el tren anterior y por lo tanto tenemos a la estación este tipo de estática. También tenemos en este caso un potrillo con una herida en la región del carpo y vemos un miembro además con signos de lesión, con inflamación, con edema. También vemos un miembro adelantado y apoyando en pinza. También vemos acá otro caso de carpo en flexión y adelantado con un apoyo en pinza, en este caso por una lesión de ramas tricipitales del nervio radial. Entonces vemos un codo descendido y vemos la falta de función del tríceps y por lo tanto vemos un grupo muscular antagónico al tríceps que está hiperactivo y por lo tanto vemos esa posición estática anormal. Y en este último caso lo que estamos viendo es una sección completa del extensor digital largo y lateral y por lo tanto ante la ausencia del efecto extensor durante el apoyo vemos un aumento de la flexión o hiperflexión a la estática porque no tengo nada que me impida el momento flexor que experimenta ese miembro de la estación. Un concepto importante de destacar es que no siempre los patrones posturales van a obedecer a posiciones antiálgicas, es decir, que el animal está adoptando una posición distinta porque tiene un dolor o una patología que está cursando con dolor. Muchas veces los cambios estáticos obedecen a causas mecánicas o restricciones al libre movimiento articular. En los potrillos vemos estas dos situaciones. Por un lado, la retracción flexora, donde vemos un nudo ascendido, una mayor flexión de la articulación interfalángica distal y un caballo que muchas veces está pisando en pinza. Y en contraposición también podemos detectar casos de laxitud flexora, donde vemos un nudo descendido, incluso a veces puede estar tocando el suelo con su cara posterior y con cuartilla, bulbo de talón, y a veces una pinza elevada del plano de apoyo.
Una vez que realizamos el análisis del equilibrio estático, debemos evaluar el animal a la marcha y por lo tanto hacer el análisis dinámico. Para esto debemos conocer cuáles son las fases de la marcha y cada miembro en movimiento va a contar con dos fases, una de apoyo y una de suspensión o elevación. La fase de apoyo comienza desde que el miembro contacta el suelo hasta que comienza la fase de elevación, mientras que la fase de elevación comienza desde que el miembro se eleva y avanza hasta que comienza nuevamente la fase de apoyo. Ambas fases deben ser iguales en tiempo y en espacio. La fase de apoyo consta de los siguientes periodos de desaceleración del pie: el contacto, el apoyo propiamente dicho, la fase de apoyo medio y la fase de propulsión o breakover point para luego dar lugar a la fase de elevación. Cuando inicialmente se inicia la fase de apoyo, el contacto se realiza con el miembro en extensión, que va a tomar contacto con el suelo, y en las marchas lentas este contacto con el suelo se va a afectar o se puede efectuar a la altura de pinza, mientras que en las marchas más rápidas este primer contacto del casco con el suelo va a ocurrir a nivel de talón. Una vez que toda la superficie periplantar del casco tome contacto con el suelo, las falanges van a empezar a rotar sobre la superficie articular del pie para tomar una posición vertical y así dirigir el cuerpo, el peso del cuerpo perpendicular a la superficie plantar, y acá va a dar lugar a la fase de apoyo medio. Para lo que es el miembro pelviano, en las fases de apoyo propiamente dicho, una vez que se ha realizado el contacto, ese miembro pelviano va a experimentar dos fases: una de resistencia a la marcha, que lo va a hacer a la altura de talón, y una fase de frenado, que lo va a hacer traccionando la pinza sobre el suelo. Una vez que el miembro está experimentando la fase de apoyo medio, vamos a observar que en el miembro tanto torácico como el miembro pelviano vamos a observar la máxima verticalidad del metatarso y metacarpo. Vamos a observar el punto de máximo descenso del nudo, el punto de máxima alineación de falange media y proximal, y vamos a ver un punto de máxima flexión de la articulación interfalángica distal. Si estamos observando el miembro pelviano, vamos a ver un punto donde el apoyo medio va a experimentar en el miembro la alineación de la articulación de la cadera con la punta de pinza del casco. Luego va a comenzar, en este punto es el punto de máxima carga de peso del miembro. El miembro se carga verticalmente de ese peso corporal y luego va a empezar a traccionar, a ejercer tracción el tendón del flexor digital profundo, para luego dar lugar a el punto de breakover point o punto de ruptura de la marcha, que va a dar lugar luego la fase de aceleración o impulso de cada pie. La elevación de este miembro va a ocurrir por retroceso elástico del tendón flexor digital profundo. Cuando evaluamos la fase de elevación, vamos a tener en cuenta siempre el miembro contralateral en apoyo, y así vamos a poder observar que el miembro que avanza, que se eleva y avanza, describe un hemiarco, y ese hemiarco va a estar dividido en un punto medio por el miembro contralateral en apoyo, dando lugar a dos fases, una fase anterior y una fase posterior del paso. La altura a la cual tiene el punto máximo de altura a la cual tiene que llegar el casco que se está elevando y avanzando es a mitad de caña, pero es cierto que en las marchas lentas el arco de vuelo de este miembro es más bajo,
el arco de vuelo tiene que realizarse en forma rectilínea y no describir desviaciones lateromediales en su trayecto. Obviamente, si hay desviaciones regionales del eje del pie, por supuesto va a haber desviaciones que se van a traducir a la dinámica de la marcha. Una vez que entendemos cuáles son las fases que componen el ciclo locomotor de cada miembro, vamos a hablar de los aires. La combinación armónica de los 4 miembros en la marcha se denomina aire o andar. Y básicamente el caballo naturalmente utiliza 3 aires para desplazarse: el paso, el trote y el galope. El paso es un aire de la marcha donde el avance de los miembros se realiza de manera independiente y secuenciada, constituyendo un aire simétrico de 4 tiempos de apoyo. Un aire de la marcha simétrico cuando una mitad del cuerpo realiza el mismo movimiento que realiza la otra mitad. En el paso pueden permanecer en el suelo 2 o 3 miembros en forma simultánea, y cuando tenemos en cuenta la amplitud y ritmo de la zancada, podemos clasificar a ese paso como medio, largo, reunido o de trabajo. Durante el trote, la marcha se caracteriza por el movimiento simétrico y saltado en 2 tiempos de sus bípedos diagonales. Es decir, que el miembro anterior con el miembro posterior contralateral se pueden encontrar en apoyo, mientras que el otro par se encuentra en elevación y avance. Esto se sigue por un momento de suspensión, en donde todas las extremidades experimentan en forma simultánea un momento de suspensión donde ninguna tiene contacto con el suelo. Y obviamente, si tenemos en cuenta el ritmo y la amplitud de la zancada, este trote puede ser corto o largo. En el caso del galope, la progresión de este aire es asimétrico y está compuesto por 3 tiempos de apoyo: miembro posterior, bípedo diagonal y miembro anterior, seguido por un periodo de suspensión completa. Así que si estamos observando, como en este video, un galope a mano izquierda, los apoyos van a ser miembro posterior derecho, bípedo izquierdo, compuesto por el miembro posterior izquierdo y miembro anterior derecho, y el último que apoya es el miembro anterior izquierdo. Por eso decimos que el galope es a mano izquierda. Y a continuación lo sucede una fase de suspensión. Cuando la mecánica de la marcha se altera, aparece lo que llamamos claudicación, y ahí estamos haciendo alusión a que estamos observando un asincronismo entre las fases de apoyo y sostén que componen el ciclo locomotor de uno o más miembros en tiempo y en espacio. Porque el caballo cambia su mecánica y esto puede acontecer por causas dolorosas, por causas mecánicas, es decir, que existe un impedimento, una restricción al libre movimiento, un origen combinado. Esto quiere decir que inicialmente una causa mecánica pudo dar lugar a una causa dolorosa y coexistan las dos orígenes para que el animal cambie su mecánica. Un origen circunstancial: esto significa que eventualmente un hecho aislado ha provocado un hecho doloroso y ese animal transitoriamente experimenta una claudicación. ¿Cómo manifiesta el animal una claudicación? Y esto va a depender de la fase de la marcha que esté afectada. Las claudicaciones pueden ser de apoyo, de elevación o mixtas, en el caso de que ambas estén afectadas. En el caso de las claudicaciones de apoyo, vamos a observar un patrón de movimiento cabeza-grupa, es decir, que si los afectados son los miembros torácicos, ejemplificamos, está afectado el miembro anterior izquierdo cuando el animal contacta la fase de contacto, apoyo medio con el miembro anterior izquierdo, va a elevar la cabeza
de una manera de redistribuir el peso corporal hacia el miembro contralateral sano y para lo cual va a tener que reducir asimismo la fase de apoyo de ese miembro. En el caso de la fase de elevación, si esta está afectada, vamos a observar una fase de elevación reducida en tiempo y de ahí viene el asincronismo en tiempo y en espacio de las fases que componen la marcha. En este caso estaría reducida la fase de elevación, puede estar experimentando un arco de vuelo más bajo de lo normal o incluso este animal puede arrastrar pinza. Entonces, si observamos que hay un asincronismo en tiempo y en espacio de las fases que componen la marcha, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, identificar si lo que existe o lo que estamos evidenciando es una claudicación. Por otro lado, tenemos que detectar cuál es el o los miembros que se encuentran afectados. Y por último, identificar la fase de la marcha involucrada y así finalmente estimar el grado de compromiso biomecánico. Entonces, ¿cómo debemos proceder para identificar la existencia de este defecto? Debemos evaluar la sincronía y coordinación de la marcha y por lo tanto vamos a evaluar el animal marchando sobre un suelo firme con poca capacidad de amortiguación, lo que va a poner en tensión estructuras osteoarticulares o destinadas a la amortiguación, y sobre un suelo blando, elástico, deformable, que va a poner en tensión estructuras blandas del aparato locomotor. Al animal se lo inspecciona describiendo círculos con el miembro problema ubicado al centro del mismo, es decir, en marcha concéntrica, y a continuación ubicando el miembro problema hacia el exterior del círculo, es decir, en marcha excéntrica. Vamos a evaluar el animal marchando en línea recta sobre ambos suelos y la elección del aire de la marcha a emplear para efectuar esta inspección dinámica. En general, empleamos la marcha al trote, porque a esta marcha el balancín cervicocefálico y el movimiento de la grupa es reducido y por lo tanto es más fácil visualizar una alteración en el patrón locomotriz que el animal experimente durante la fase de apoyo del miembro problema. Pero es cierto también que ciertos defectos biomecánicos se hacen aparentes en determinados aires de la marcha y entonces deberán ser explorados bajo las mismas condiciones en las cuales estos acontecen. ¿Cómo nos posicionamos para hacer una exploración correcta? Y bueno, cuando vamos a evaluar el animal en línea recta, nos vamos a posicionar de frente, porque esto nos va a permitir identificar claudicaciones de apoyo de miembros anteriores. Vamos a ubicarnos desde atrás, viendo el animal cómo se aleja de nosotros en línea recta. Esto va a permitir identificar claudicaciones de apoyo de miembros pelvianos. Y desde lateral, porque nos va a permitir identificar la duración de las fases y alguna alteración en la fase de elevación y también las marchas concéntricas y excéntricas. Entonces, para evaluar la marcha del animal vamos a tener que valernos de un piso duro y de un piso blando para poder visualizar una marcha en línea recta, así como marcha en círculos. En este caso estamos observando la pista de diagnóstico de claudicaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, donde vemos una línea recta en el centro, una línea recta que está compuesta tanto por suelo duro como por suelo blando, en este caso arena, y hacia los extremos un círculo de piso duro y en el extremo opuesto un círculo de piso blando, que en este caso es arena. En este caso, con el doctor García Liñeiro de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, estamos observando un caballo con una claudicación de miembro posterior izquierdo sobre suelo duro. En este caso estamos observando marcha concéntrica. Vamos a cambiar de lado y vamos a observar el miembro posterior izquierdo efectuando marcha excéntrica. El objeto de realizar este
cambio tanto excéntrico como concéntrico para evaluar un miembro problema es identificar si se exacerba la claudicación. En general, cuando nosotros estamos observando sobre un suelo duro y una marcha concéntrica, estamos poniendo en tensión estructuras osteoarticulares, mientras que las estructuras capsulares, ligamentos colaterales, músculos y tendones se van a ver más en tensión en la marcha excéntrica. Es el mismo animal que lo que hacemos es hacer marcha excéntrica de miembro posterior izquierdo sobre suelo blando para observar si se exacerba en marcha excéntrica y suelo blando la claudicación. Y luego procedemos a hacer marcha concéntrica. Acá con uno de mis colaboradores lo que estamos haciendo es evaluar marcha excéntrica y concéntrica de este miembro anterior. Vemos que hay una claudicación de apoyo en el momento que contacta el miembro anterior y que se exacerba incluso en la marcha excéntrica, esta claudicación de miembro anterior izquierdo. Vemos como el animal eleva cabeza cuando tiene que soportar peso el miembro enfermo. En este caso no hubo necesidad de hacer una marcha al trote, simplemente al paso podemos ver cómo el animal hace el cambio biomecánico de sus miembros, ¿no? En el momento de pisar con el miembro anterior derecho, vemos cómo eleva cabeza y cuello, y también vemos una claudicación compensatoria de su miembro contralateral homólogo, el miembro en diagonal, miembro posterior izquierdo, vemos cómo les comentaba con antelación cómo empiezan a evidenciarse esos cambios mecánicos de los miembros asociados en la dinámica del movimiento. En este caso vemos una claudicación de apoyo de ambos miembros torácicos a consecuencia de una pododermatitis aséptica difusa, aguda. En la enfosura la marcha es lenta, forzada, embarada, el apoyo de los pies enfermos se va a realizar en dos tiempos, es decir, que primero muestra la palma para apoyar en talón y después baja la suela. El dolor es en la parte anterior del pie, estamos hablando de pinza y hombros, y por lo tanto apoya con la zona indolora, que es la zona de talones, es decir, que sustrae el apoyo a la parte anterior del pie, tanto a la estática como a la dinámica. Los miembros pelvianos van a apoyar rápido, porque el animal apura el paso de estos, realizando una pisada abrupta, y los giros vemos que se muestran difíciles, y cuando los miembros anteriores son los afectados, el animal trata de girar sobre su tren posterior. En este caso vemos una claudicación de miembro posterior derecho al trote, una claudicación mixta donde observamos el acortamiento tanto de fase de apoyo como de elevación de dicho miembro. En este caso vamos a ver otro tipo de disturbio locomotriz, es una fijación intermitente de la patela, vemos cómo a una frecuencia de 2 o 3 pasos engancha la rótula sobre la tróclea medial del fémur y vemos cómo esto conduce al arrastre del miembro en extensión por esta condición.
Les he mostrado algunos casos y de esos casos, ya sea miembro anterior o miembro posterior, seguramente han notado que algunos será más fácil de evidenciar el defecto locomotor que en otros. Entonces, hay una manera de estimar la severidad de la claudicación y es importante entonces hablar de grados. Los grados que vamos a utilizar son los grados que ha brindado la Asociación Americana de Práctica Equina, que describe 5 grados. Esto es importante establecerlo porque una vez que yo detecto el grado de compromiso biomecánico, voy a hablar de un grado 1, un grado 2, un grado 3 y voy a instaurar un tratamiento. Y es importante en la evolución que no siempre puedo llegar al grado 0, sino que una mejoría de un grado 3 a un grado 1 o un grado 4, un grado 2, estamos hablando de una mejoría y de una respuesta favorable al tratamiento. Entonces, en el grado 0 en general, obviamente es no perceptible, el grado 1 es difícil de observar al paso, puede ser perceptible el trote. En general, el grado 1 es un cambio biomecánico sutil que lo nota el jinete. Entonces el jinete nota que el animal no es receptivo a realizar determinados ejercicios. En una carrera, un caballo que se abre en un codo es un caballo que por ahí no realiza una buena suelta o hace una suelta retrasada, un caballo que se niega a meter las patas en el adiestramiento, un caballo que siempre cae sobre la misma mano en la recepción del salto o no hace un buen cambio de manos. Ese es el grado 1, es algún cambio que empezó a aparecer en el individuo y es difícil de percibir. En el grado 2 es difícil de observar al paso y al trote en línea recta, pero es aparente bajo algunas circunstancias, principalmente la marcha en círculos. Esto quiere decir que si nosotros evaluamos una claudicación solo al trote y en línea recta, es probable que no diagnostiquemos una claudicación de segundo grado. ¿Por qué? Porque no hicimos la observación de la marcha en círculos. El grado 3 es muy evidente al trote bajo todas las circunstancias, es decir, que lo podemos observar en línea recta y en círculos incluso se exacerba. El grado 4 es obvio, es una marcha con inclinación de la cabeza, con acortamiento del paso, es obvio el paso. Y en el quinto grado hay un mínimo soporte de peso en movimiento o en reposo y hay una incapacidad o dificultad del animal de moverse. Una vez que identificamos el miembro, la fase de la marcha afectada y establecimos el grado de severidad de ese trastorno locomotriz, debemos determinar cuál es el asiento anatómico de la lesión.